Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Romina Pañego. Voy a estar compartiendo un vivo jurídico más con el doctor Sergio Omar Rodríguez, que es, por supuesto, abogado especialista en rama laboral. Bueno, rama laboral que tiene muchos temas importantes para informarse, para conocer y ya sea del ámbito del trabajador como el empleador. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Bueno, gracias por recibirme, doctor. No, por favor, es un placer. Gracias a vos por invitar. Bueno, como primer tema en este vivo jurídico, ¿cuáles serían, digamos, los pasos que uno tiene que conocer y tiene que saber para realizar a la hora de contratar a alguien, por ejemplo, a aquella persona que tiene una pequeña empresa? Mirá, yo te haría una repregunta. ¿Cómo querés que te lo responda? ¿Desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de la Argentina? Porque es una pregunta con doble vara. Desde el punto de vista técnico, si te tengo que dar una respuesta como para quedar bien, te tengo que Sí, decir que el emprendedor, luego de evaluar su situación negocial, es decir, el producto de su negocio, la posibilidad de inversión, la capacidad de retorno que va a tener, todas las cuestiones que hacen a su negocio exclusivamente, a sí, sus gastos, ingresos, etcétera, se sienta con el contador y le dice, quiero contratar tantos empleados para que hagan determinadas tareas. ¿Para qué bien, le dice esto al contador? Para que el contador sepa a quién tiene que dar de alta, hay que dar de alta en AFIP, ¿sí? Se sí, hacen declaraciones juradas todos los meses los empleadores, donde declaran básicamente las contribuciones, aportes y las remuneraciones de ese trabajador, ¿no? Y además la actividad, porque la actividad es fundamental para saber cuánto va a cobrar ese trabajador, porque en la bien, Argentina el convenio colectivo lo determina la actividad. bien, Entonces, esto desde el punto de vista técnico, hay que dar de alta al trabajador, el famoso alta temprana, porque sí, si pasa lo que después sucede desde el plano no técnico, es decir, desde el argentino que muchas veces por la situación económica, por la viveza, por la razón que sea, toma al trabajador sin registro alguno, ¿sí? No solo que mm, priva al trabajador de tener derechos como la obra social, como sus aportes jubilatorios, etcétera, etcétera, sino que además se compra un problema. ¿Por claro. qué? Porque este trabajador en cualquier momento de la relación puede llegar a reclamar su registración en los términos de la Ley Nacional de Empleo. Ujú. Vos Bueno, decime cómo querés que te conteste, si largo, cortito, voy guiando nomás, ¿eh? Se puede, preguntan por acá, Carlos, ¿se puede tener un Sí. empleado en estado de prueba antes de ponerlo efectivo? No, esa es una trampita que tiene la práctica. Muchas veces, yo siempre digo, no confundamos la gente que está todo el tiempo googleando, por decirlo de alguna manera, no tiene que confundir el conocimiento con la información. Hay un exceso de información dando vuelta y cuando uno tiene que transformar esa información en conocimiento es ahí donde entra el profesional. ¿Por qué? Porque en la Argentina rige el artículo 92 bis. ¿Qué dice el artículo 92 bis? Que todo trabajador que sea contratado tiene un periodo de prueba de 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esos 90 días, si el trabajador es despedido, ¿sí? No se le debe abonar indemnización porque se presume que está en el periodo de prueba. Digo se presume porque hay algunos casos de despido discriminatorio que pueden llegar a correr esta regla general. Ahora, para que ese periodo de prueba sea efectivo en la práctica, Sí, sí o sí hay que dar de alta temprana en AFIP a ese trabajador. Es decir, sí o sí hay que registrarlo con la fecha de ingreso del primer día de trabajo que va a prestar ese trabajador. ¿Por qué? Porque es desde el primer día que computa esos 90. Y si nosotros, esto lo hace mucha gente sin tener mala fe a veces, por desconocimiento, por no claro. contratar un contador, por no consultar a un laboralista. Si yo contrato a un trabajador, lo tengo 3 meses sin registro y después lo doy de alta, ese trabajador Claro, ya estuvo efectivo desde el día 1, porque para que sea oponible el periodo de prueba, tiene que estar registrado desde el día 0. claro. Bien. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Y doctor, el tema de la ART, que bueno, que ha dado mucho de qué Sí. hablar en los últimos años, ¿cómo es? ¿Cómo se tramita? ¿Es obligatorio? Sí, hoy en día es obligatorio. Recientemente se extendió la posibilidad incluso para que las cooperativas de trabajo, que son un régimen que no tiene nada que ver con el régimen laboral que lo rige la ley de contrato de trabajo, que es la
744, que está vigente en la Argentina desde 1974. La ley de cooperativas es la 20.337, es otro régimen, pero lo digo porque salió hace 2 semanitas, que ahora también los asociados, que es algo que se venía pidiendo, los asociados de cooperativas pueden tener un seguro de riesgos del trabajo. Este seguro en el campo laboral lo contrata de forma obligada el empleador. ¿Qué pasa si yo no contrato? Y eso se hace por lo general también a través del portal de AFIP, se contrata la aseguradora de riesgo, o a través del broker con el que trabaje el empleador, que puede llegar a contratar también la póliza para sus trabajadores. Ahora, ¿qué pasa si el empleador omite esto? Las aseguradoras de riesgo del trabajo, para que lo entienda la gente común, responden ante 3 contingencias. Accidente de trabajo en sus 2 versiones, el propiamente dicho, yo estoy trabajando acá, se me cae el cuadro ese en la cabeza, accidente de trabajo en ocasión. Bien. Salgo de acá, me voy a mi casa, terminé mi jornada o salgo de aquí para el trabajo, eso, y tengo un accidente en el medio, es accidente in itinere, es cuando yo me estoy yendo a ponerme a disposición. Y después, si yo estoy todo el día sentado acá y me tira por, no sé, trabajo 8 horas sentado acá y me tira la cervical y tengo un problema lumbar y compruebo que esa enfermedad no es proveniente de mi vida o de mi envejecimiento natural, en esos casos también la RT cubre al trabajador. ¿Qué es lo que le cubre? Prestaciones médico-asistenciales de urgencia, las de tratamiento hasta su curación completa, y prestaciones dinerarias que se dan cuando yo, producto de esas 3 contingencias, me encuentran o me determinan secuelas incapacitantes. ¿Qué son esas secuelas? No son la incapacidad que puede tener una persona que, por ejemplo, queda discapacitada en silla de ruedas. No, son secuelas incapacitantes de mi potencial de trabajo. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, porque me decretan un 20% de incapacidad por mi lumbalgia, eso quiere decir que yo quizás de las 8 horas que estoy sentado, puedo estar quizás 6 sin molestia. Entonces, para volver a tener un nuevo trabajo, eso me juega en contra. Esa pérdida de potencial de poder seguir utilizando la humanidad misma para prestar tareas para otros es lo que se indemnizan y por eso son tan importantes las aseguradoras de riesgo del trabajo. Claro. Y una cosita, Romy. Sí. ¿Cuál es el riesgo que asume el empleador no contratándola? Responde de forma directa, ¿sí?, con el patrimonio propio, por lo que hubiese respondido en citación en garantía a la aseguradora de riesgos del trabajo. Claro. Eso es importante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un caso de que la RT emite un informe en el cual dice que, bueno, el empleado no es apto para la actividad que se realiza en X empresa? ¿Cómo sería en ese caso? Mira, eso vos te estás refiriendo a los exámenes preocupacionales. Sí. Bueno, mira, es raro que en la Argentina las empresas tengan buena cultura de examen preocupacional. Muchas veces lo hacen, pero lo hacen abaratando costos. Por ejemplo, contratan una empresa que hace el examen de todo, te sacan sangre, te sacan orina, y quizás no te miran, no te hacen una placa de tórax donde vos vas a hacer tareas de esfuerzo. ¿Qué es para qué está hecho el examen preocupacional? No para separar a la persona de la posibilidad de prestar tareas, ¿sí? Sí, obviamente sirve si en casos graves donde la persona no podría llegar a cumplir la tarea porque está en riesgo su salud, entonces el empleador le notifica esa situación. Ahora, sirve para notificar al trabajador de la existencia de una patología preexistente a esa relación laboral. ¿Se entiende? Bien. Entonces, al notificar eso, sumado a los exámenes periódicos que tienen que hacer las aseguradoras de riesgo del trabajo en solidaridad con el empleador, es decir, yo entro a trabajar, me hicieron el primer examen, me dijeron que estoy fenómeno, el segundo me dijeron que estoy fenómeno, el tercero ya me encontraron después de 3 años que, no sé, por decirte, me empezó a salir una varice porque soy un personal de seguridad y estoy mucho tiempo parado, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué hace la aseguradora de riesgo del trabajo? Al tener la secuela, o sea, detectar la secuela a tiempo, le da tratamiento para evitar que eso se convierta en una secuela incapacitante. O lo indemniza en el momento. Entonces se va preservando la salud del trabajador. ¿Funciona eso en la Argentina? No, no funciona eso en la Argentina, por eso tenemos muchas veces los juicios que tenemos
ya muchas veces también cuando la relación laboral está extinta, porque a veces el trabajador no se anima a iniciar un reclamo por enfermedad profesional a la RT porque tiene miedo que el empleador lo asocie de mala manera y termine perjudicando su fuente de ingreso. Sí. Doctor, bueno, acá tocando otro tema, preguntan, ¿qué tengo que hacer si me despiden sin causa? Mira, si te despiden sin justa causa, lo primero que tenés que hacer es preguntarle a tu empleador, porque acá hay dos maneras de enterarse cómo te van a despedir sin justa causa. La Ujú. más antipática de todas es cuando llegás a tu trabajo y te dice una persona, mira, volvete a tu casa porque acabamos de mandar la carta documento y te vamos a despedir. Bueno, perfecto. Yo me vuelvo, espero que me llegue la carta documento un día, dos, al segundo ya estoy pidiendo que se aclare la situación laboral, porque muchas empresas hacen eso, te mandan a la casa y después te mandan un telegrama, una carta documento diciendo intimo que reingrese a trabajar bajo procedimiento de abandono de trabajo. Ey, pero si no me dejan entrar a trabajar, Ah, ¿se entiende? Esto es sí, Argentina. Pero lo normal es, en un caso de buena fe, donde el empleador dice, mira, te vamos a despedir, te va a llegar la carta documento, yo recibo la carta documento, desde que se me notifica fehacientemente, van a correr 4 días hábiles, ¿sí? Desde la extinción del contrato de trabajo, en los cuales el empleador tiene tiempo, esto le dice la ley de contrato de trabajo en el artículo 255, que remite al plazo del 128, que son 4 días hábiles. ¿Y para qué? Para depositar en la cuenta sueldo del trabajador la liquidación final. ¿Y qué compone la liquidación final y la indemnización? La ujú, liquidación final va a ser un pago de los días trabajados más el proporcional de vacaciones que yo no me tomé porque no sabía que me iban a despedir, ¿sí? Y el proporcional del sueldo anual complementario, que la gente lo conoce como el aguinaldo, que sí. se devenga todos los días y se paga de forma diferida entre los meses de junio y diciembre. Pero cuando a mí me despiden antes, me tienen que pagar lo que yo devengué hasta ese momento. Sumado a eso, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece un sistema de indemnización tarifada por la cual el trabajador recibe un pago, una indemnización que se calcula, a grosso modo, hay otros rubros obviamente, y capaz hasta incluso hay que litigar algunas que otras divergencias en cada caso puntual, pero en un caso donde esté todo bien, es la antigüedad, la mejor remuneración normal y habitual de vengada del último año, multiplicada la cantidad de meses o fracción mayor a 3 meses. Es decir, si yo tengo un trabajador que tiene 1 año y 3 meses, contando Sí. los 3 meses de periodo de prueba, un año Ujú. y 3 meses de antigüedad, hay que pagarle dos mejor remuneración normal y Bien. habitual de vengada del último año. Sumado a algunos conceptos como son la integración y el preaviso, que eso hay que ver en cada caso cómo se da. Perfecto. También preguntan, para contratar, por ejemplo, un electricista, bueno, volviendo al tema de la RT, ¿no? ¿Debo hacer un seguro? Depende la naturaleza contractual para el cual vos vayas a contratar a esa persona. Si vos vas Sí, a contratar a un electricista que viene a prestar un servicio a tu domicilio particular, vos estás contratando una locación de un servicio civil, ¿sí? O estás contratando una locación comercial de una empresa que te manda un electricista. Entonces, en ese caso, por lo general, vos sos consumidor y estás consumidor, salvo que sea una locación civil, vos sos un contratás particularmente una persona que presta un servicio único en tu casa. ¿Cuál es la diferencia con el contrato de trabajo? Que no hay relación de dependencia técnica, económica y jurídica. Porque vos claro, lo contratás, negociás con el electricista emolumentos, los honorarios del electricista, sí, el electricista te dice tanto, si vos estás de acuerdo, listo, se firma lo que se tenga que firmar, se presta el servicio y nada más. En esos casos, por lo general, el electricista tiene un seguro civil, ¿sí? Lo claro. contratan ellos. Si no, le preguntamos nosotros y si no queremos tener vilipendio, le ponemos una póliza por los días que trabaje. Eso existe en la Argentina. Pero si el electricista va a prestar tareas de forma continuada, entonces vamos a tener que la existencia de un contrato de trabajo que dependiendo Sí, dónde se desarrolle, es donde lo vamos a conveniar. Porque si yo tengo no es lo mismo un electricista que yo tengo, por ejemplo, de planta permanente en una fábrica, donde de repente, por ejemplo, no sé, se me ocurre, puedo llegar a conveniarlo en plástico, ¿sí? Que un electricista que va a trabajar para una empresa constructora de forma permanente, pero en el ámbito de la construcción.
ahí Claro. podría llegar a tener un supuesto de la ley 22.250, que es el régimen legal de empleado de la construcción. Entonces, dependiendo dónde vaya y la naturaleza jurídica del vínculo de contratación, es lo Bien. que yo voy a tener que definir para registrarlo correctamente. Doctor, también nos preguntan, si el empleado estudia, ¿hay días que puede tomarse por estudio? Mira, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo Sí. incrementan los días de estudio que están, creo que están establecidos en la ley de contrato de trabajo, y si no me estoy equivocando, porque yo soy de la época del convenio 130 del 75, fui comerciante toda la vida. Entonces, siempre lo que uno tiene que fijarse es la ley de contrato de trabajo, régimen de licencias especiales. Creo que hay un artículo donde especifica, creo que son 2 días al año, pero la mayoría de los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo comercio, extienden las licencias, ¿sí? Y le dan la posibilidad a las personas que estudian a que previo entrega de certificado de alumno regular y constancia de examen en los casos que pidan para los exámenes y demás, puedan solicitar Está bien. el famoso día de estudio, y ese día se paga con plus, ¿sí? Se paga, se hace el cálculo del día, dividido 25, ¿sí? Y eso genera un pequeño plus, es como el día de enfermedad. Claro. También preguntan si el monotributo de la persona que contratamos nos libera de futuros juicios. Mira, lamentablemente eso siempre lo que vamos a tener que ver, dice el legislador nacional, es la primacía de la realidad, ¿sí? Esto Ujú. está previsto en nuestro plexo normativo, en el artículo 12, ¿sí? Que establece que a la hora de evaluar una situación puntual, para Sí, definir un magistrado va a tener que ver de acuerdo a lo que sucedía en la realidad. Si yo tengo un trabajador monotributista, como te dije el caso de la persona que viene, el electricista, a hacer un trabajo puntual y sí, me sí. factura una única vez por un trabajo único, eh, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, está el caso del falso monotributista. El falso monotributista que factura al mismo empleador, que no tiene una estructura económica diversa. Por ejemplo, yo siempre hago el ejemplo académico del fletero. Yo puedo tener un fletero que sea un contrato civil y puedo tener un fletero en calidad de dependencia. ¿Qué es lo que va a variar? Y si el fletero tiene una empresa de fletes, o si el Sí. fletero es una persona que tiene una camioneta y que trabaja exclusivamente para un solo empleador. Entonces, si hay relación técnica, económica y jurídica en el plano de la realidad, por más que vos tengas todo bajo la apariencia, dice la norma, de otro sistema, en este caso el civil, el ropaje del principio protectorio, que es consagrado por nuestra ley de contrato de trabajo, desplaza eso, y por implementación del artículo 14 se decreta nulo todo lo aparente y se aplica el régimen de orden público laboral. Y con eso, ahí viene todas las multas, todos los incumplimientos que agravan la situación de fraude. Perfecto. Doctor, bueno, otro tema que creo que es interesante para charlar con usted. El tema de las empleadas de casas particulares. ¿Cómo es el régimen? El De- régimen de empleadas de casas particulares es un régimen laboral simplificado, es un sí, régimen del cual nosotros los laboralistas prestamos mucha atención por su especificidad, porque lo que varía en el régimen de casas particulares, que está consagrado en la ley 26.844, es la naturaleza del empleador. ujú, Normalmente el empleador suele ser una persona humana o física, el empleador está definido en el artículo, creo si no me equivoco, entre el 25 al 26 de la ley de contrato de trabajo, para el que lo quiera después profundizar. bien, El empleador, por lo general, es una persona humana o jurídica, con una empresa, con una estructura que pone. En el caso del empleador del régimen legal de casas particulares, puede ser vos, puedo ser yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser un laburante. Es el contrato de trabajo por excelencia que se da de laburante a laburante. O sea, un trabajador contrata a otro trabajador para que lo ayude a qué, a las tareas específicas de ese convenio, que básicamente son las tareas del hogar, y algunas que tienen que ver con cuidado no terapéutico. Cuando digo cuidado no terapéutico, te estoy diciendo cuidar un anciano sin que ser un enfermero, ¿no? Solo el cuidado, o cuidar un niño, ¿sí? Los famosos niñeros y niñeras. bien. Entonces, en esos casos también ese régimen tiene una particularidad, y es que ese régimen es un régimen laboral fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Que se abona por las horas efectivamente trabajadas. Ah, bien. Porque,
porque si vos tomás un convenio común, vos tenés un mínimo de jornada, que está, la jornada mínima legal está contemplada en la ley 11.544, que es la ley de jornadas. Este régimen, al ser un régimen especial, o un estatuto, como se lo dice, permite la fragmentación. Es decir, yo puedo tener una persona contratada y registrada que viene 2 veces a la semana, 3 horitas, y le pago por esas 6 horas semanales 24 horas mensuales, ¿sí? Y eso se Claro. prorratea también para el pago de la indemnización y para todos los mismos derechos que tiene igual que un trabajador común, teniendo en cuenta estas particularidades de que es un contrato muy común y muy simplificado al momento del registro. Porque AFIP simplificó la registración de tal modo que no necesites ir a un contador, por ejemplo, para registrar a una empleada de casas particulares o un empleado de casas particulares. Entonces vos siguiendo los pasos, yo igual siempre recomiendo contraten un contador porque yo digo es fácil, pero bueno, yo estoy todo el día con el sistema de Claro. AFIP. Pero para una persona que no entiende, que nunca utilizó su portal, lo mejor es delegue en un profesional para no hacer macana. Pero es más intuitivo, es como cuando vos cargas un formulario Google paso a paso, ¿viste? Que vas saltando pantalla. Bueno, más o menos así, como justamente por lo que buscó en este caso el organismo de registración, es que sea fácil para que la gente se anime a contratar y a registrar, porque tanto casas particulares como el régimen de empleo de la construcción son los dos regímenes con mayor irregistración de la República Argentina. Bien. Doctor, bueno, acá nos preguntan, ¿por qué hay tanta diferencia de días en provincia de Buenos Aires y en capital en cuanto al reclamo judicial una vez que se agotó la instancia administrativa en comisiones médicas? Porque nosotros, a diferencia de todas las provincias que tenemos en el país, en la provincia de Buenos Aires cruzamos el charco y estamos en extraña jurisdicción. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos dentro de una misma provincia 2 jurisdicciones distintas. Está la capital federal con el fuero nacional, que se rige por las normas de carácter nacional, y está la provincia de Buenos Aires, pasando la General Paz, pasando Puente Porredón, depende para qué lado de zona sur, zona oeste, zona norte te vayas, donde rige la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra en La Plata, que es la máxima autoridad y es una jurisdicción aparte. ¿Qué rige en materia de accidentes de trabajo con esto de las comisiones médicas? En la capital federal rige la norma madre, que es la ley 27.348, que es Sí. receptada, ¿sí? Por la capital, y con lo cual lo que se hace es, se genera el trámite ante comisiones médicas y culminado ese trámite, yo para acceder a una revisión plena judicial tengo que interponer un recurso ante la comisión médica fundado por la expresión de agravios, como los abogados saben, Sí. en plazo de 15 días hábiles. En la Ujú. provincia de Buenos Aires, como es otra jurisdicción, y los que deciden adherirse o no es el Poder Legislativo del Congreso de Provincia de Buenos Aires, cuando se adhirieron, lo que establecieron fue, a través de la Ley de Procedimiento Laboral 15.057, artículo 2, inciso J, establecieron que una vez que vos culminás el mismo procedimiento de las comisiones médicas en la jurisdicción provincial, el profesional de la abogacía tiene 90 días hábiles. ¿Para qué? ¿Para interponer un recurso? No, para interponer una demanda ordinaria. Por Ah, eso le da un poco más de plazo, ¿sí? Y claro. la diferencia. Ahora, 15 Bien. días, 90 días, eso también igual es caprichoso de cada una de las jurisdicciones, y los Claro. abogados estamos más en contra. Para nosotros tendría que regir el plazo de 24 meses, que es el plazo de prescripción bienal. ¿Sí? Pero bueno, hay mucho debate y no quiero confundir a la gente. Bien. Doctor, bueno, primero agradecerle, me encantó tener en este vivo con usted. Decirle a toda la gente que no se pudo conectar que este vivo jurídico va a quedar subido en Instagram, Romy-Paniego, así que allí lo van a poder ver. Creo que la rama laboral está buenísimo, hay muchísimos temas a tratar interesantes, pero bueno, traté de tocar esos tres que por ahí también son los que más por ahí se hablan en el día, la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, el derecho laboral es una rama muy apasionante del derecho, y yo lo que trato en el día a día, tanto cuando enseño a profesionales como cuando ejerzo en mi estudio jurídico,
Sí, es tratar de humanizar de vuelta el derecho del trabajo. No nos olvidemos, tanto en el derecho del trabajo como en el derecho del consumidor, como en todas las ramas, en esta generación de homo videns, donde todo pasa por la pantalla, por las apariencias, no nos olvidemos que detrás de un vínculo contractual hay seres humanos, detrás de un acto jurídico o un contrato jurídico hay seres humanos, y creo seguro. que los profesionales... Me parece que se cortó. Yo te vi pestañear, había terminado de hablar, te vi pestañear y te dejé volver. Sí, me estaba diciendo. No, te decía eso, que no nos olvidemos de humanizar los Seguro, procesos judiciales, porque si no, trabajamos para los rituales, para los procedimientos, y no trabajamos para solucionar la vida de las personas, y que por justamente apartarnos de eso, estamos teniendo muchos retrocesos en materia progresiva, en mi caso de derechos laborales. seguro. Doctor, muchas gracias. No, gracias a vos, ha sido un placer. Chau, chau. Chau, chau.